Hola, estamos hoy en un nuevo episodio de Inmunoaventuras y hoy tenemos a una oftalmóloga, la doctora Ana Santamaría. Gracias por estar aquí conmigo y con todos nosotros en este episodio. Cuéntame, Ana, estaba pensando en este episodio sobre todo porque la verdad yo veo rinitis alérgica y hay muchos pacientes que se presentan con síntomas oculares y a veces como alergólogo me llama la atención porque en realidad en mi experiencia y en mis estudios realmente no veíamos esa parte de oftalmología, ¿no? Más bien era muy superficial. Claro, Y hay muchas complicaciones que pueden tener estos pacientes, claro, ¿cierto? Y, bueno. totalmente. Primero, gracias por la invitación. Y sí, definitivamente yo considero la conjuntivitis alérgica, apenas tengo un paciente que la tiene, que podemos mencionar un poco más adelante de los síntomas, automáticamente le pregunto a los papás, y también tiene rinitis, o sea, estornudos, rinorrea, que es que se le salen los moquitos transparentitos, tos, etcétera, porque usualmente está acompañado también de estas otras afecciones. Entonces, más que verlo como solo la conjuntivitis, más que nada como un síndrome cuando afecta a otros órganos. Entonces, de la parte oftalmológica, los ojitos están muy expuestos al ambiente, o sea, están ahí mismo, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas conjuntivitis alérgicas, usualmente el alergeno puede tener contacto muy fácilmente con el ojo. Entonces, sí, bien podemos tener solo la conjuntivitis alérgica, claro que sí, pero como te digo, muchas veces apenas le pregunto eso al papá o a la mamá, dicen, sí, doctora, mire que sí, mi hijo tiene estos síntomas también asociados. Y nunca habían encontrado como relación. Así que sí, definitivamente hay una relación entre esos. Sí, y llama la atención también porque hay casos, los menos, la minoría de casos de pacientes que pueden tener conjuntivitis alérgica por sí sola, Sí, sin rinitis sin y nada. sin otro dato. Entonces Sí, ahí esto... sí. El diagnóstico en ese caso es meramente clínico. O sea, si ya lo tienes como el síndrome, como que el papá te dice, sí, también tiene los moquitos y todos estos síntomas, como que es más fácil. Pero cuando es solamente en el ojito, el diagnóstico es meramente clínico. O sea, yo como oftalmóloga no voy a hacer ninguna prueba ahí en el consultorio para diagnosticarlo. Entonces, el signo cardinal de la conjuntivitis alérgica es el rascado ocular. O sea, y bien si alguien está escuchando y sufre de esto, va a decir sí, o sea, el rascado es incesante todo el tiempo y se asocia a ojo rojo y lagrimeo usualmente. Inclusive como el rascado puede ser tan importante, hasta los párpados se pueden hinchar. Claro, Sí, entonces el exacto. síntoma cardinal va a ser el rascado ocular. Ya cuando yo hago un examen oftalmológico puedo ver otras cositas en la conjuntiva, otras características, como tener papilas, que es como una reacción en la conjuntiva, que es como la mucosa del ojito, donde está teniendo el ojo esta respuesta inflamatoria a este alergeno que presenta el paciente. Ok, ¿y hay alguna otra, o sea, que hay alguna otra manifestación o alguna otra patología en oftalmología Que provoca papilas. que puede tener también rascado que Así como la conjuntivitis como la alérgica, en realidad no. no, Usualmente ok. cuando nos hablan de rascado, de que me pican mucho los ojos, nosotros pensamos más que nada en algo alérgico. Claro, Sí. bueno, y de repente una conjuntivitis Las viral. conjuntivitis virales dan un poquito más como de sensación de cuerpo extraño, es lo que se queja el paciente, Ah, ok. como de arenilla. Ok. También puede haber lagrimeo, pero a veces también se acompaña de secreciones un poquito más mucosas. Ujú. Y algo importante de las conjuntivitis alérgicas usualmente es en ambos ojos, porque el alergeno afecta a los dos ojos. Claro. En cambio, las conjuntivitis virales, que es la otra causa súper común de conjuntivitis, porque yo le digo al paciente, si estás resfriado y te da una conjuntivitis, lo más seguro es que es viral, porque el Claro. mismo virus que te produjo la conjuntivitis del resfriado te está produciendo la conjuntivitis viral. Pero ese tipo de conjuntivitis usualmente empieza en un ojo y usualmente por el rascado, por la molestia, uno mismo se la transmite al otro ojito y entonces cuando se vuelve bilateral no es porque empezó al mismo tiempo. A veces empieza en un ojo, este se cura y después está en el otro. Puede suceder. Entonces eso también nos ayuda a diferenciarlo. Porque usualmente las alérgicas afectan los dos ojos. Ok, y bueno, y usualmente estos pacientes cuando tú les pones un antihistamínico usualmente responden también al uso. Responden también bastante bien. Entonces creo que... Los alérgicos, pues. Los alérgicos, correcto. Creo que ahí es muy importante diferenciar la causa de la conjuntivitis. Porque la conjuntiva es un órgano muy... O sea, cuando se inflama... hay distintas causas. Entonces, diferenciar entre una conjuntivitis que es por un virus a una alérgica es importante para el tratamiento. Claro, Muy claro. importante. Aparte del rascado hay otras cositas también. Bueno, el tipo de que el color rojo generalmente es un poquito más como rosadito en la Sí, infección. exacto. Y Pero más que los colores de la hiperemia, o sea, del enrojecimiento de los ojitos,
la característica de la hiperemia, nosotros nos evaluamos mucho la reacción en una conjuntiva que se llama la conjuntiva tarsal, que es la conjuntiva que está en tus párpados. O sea, en el párpado inferior, ahí hay conjuntiva recubriendo tu párpado. Y en el párpado superior, así cuando estábamos chiquititos y jugábamos a vertirnos el párpado, eso que se ve rojito, esa es otra conjuntiva tarsal. Entonces, en estos pacientes, usualmente siempre vertimos el párpado y revisamos cómo están estas conjuntivas, porque ahí es donde vemos usualmente qué tipo de reacción tiene esta conjuntivitis. Porque hay dos tipos principales, la folicular y la papilar. Entonces la folicular nos orienta un poquito más a algo viral, la papilar hacia algo un poquito más alérgico, o inclusive también las bacterianas pueden producir reacción papilar. O cualquier inflamación de la superficie en realidad te puede producir inflamación papilar. Pero hay que ver el cuadro clínico completo del paciente, o sea, los síntomas, la edad, etcétera, para poder diagnosticar bien el tipo de conjuntivitis que tiene. Claro, por lo menos si se trata de un paciente alérgico, generalmente tú vas a ver como que el síndrome, como tú dices, y otros datos de atopia también, bueno, que ya cuando yo veo al paciente me llega pues que tiene asma, o tiene dermatitis atópica, o tiene alguna alergia alimentaria. Exacto. Entonces ahí a veces ellos mismos te dan en la historia, o sea, uno indaga obviamente, hace las preguntas necesarias, pero usualmente el paciente te da la historia del diagnóstico. Por eso la evaluación clínica es muy importante, no es solo ponerlo en la lámpara y ver, sino hacer preguntas también. Sí, exacto, los pacientes siempre me llegan como que no le va a mandar un examen, no, pero la verdad que la historia clínica es mucho más importante que mandar a un laboratorio. Como nos decían en la facultad, como era el 70-80% del diagnóstico lo tienes en la historia clínica. Y después uno se da cuenta que es verdad. Sí, eso creo que frustra un poco a los padres cuando no mandamos pruebas, pero hay que entender que la historia clínica de verdad nos puede dar un diagnóstico muy certero. Y en este tipo de casos usualmente es clínico el diagnóstico. Y las pruebas terminas haciendo pues el gasto de dinero innecesario, gasto de recursos si son del Estado. Así y eso hay que nada más educarlo. Yo pienso que si uno educa bien al paciente, ellos entienden. Al final de cuentas así me ha pasado, me ha ido bien. Totalmente en esa de parte. Acuerdo. Sí, que cuando mencionas los antihistamínicos, sí, o sea, la prueba terapéutica de que sí va a ser una conjuntivitis alérgica es darle un antihistamínico a estos pacientes. O sea, me refiero a prueba terapéutica es que inicias el tratamiento y uno siempre evalúa respuesta, ¿no? Okay. Entonces, usualmente sí responden muy bien a estos medicamentos, que así como yo le digo al paciente, así como a veces tomas loratadina, o sea, el antihistamínico. Es el antihistamínico para algún cuadro alérgico, eso ya lo receta el pediatra, el alergólogo. Yo te puedo ayudar con un tipo de medicamentos de antihistamínicos que funcionan similar, pero para el ojo, en gotas. En gotas, exacto. Sí, yo también los mando. Sí, exacto. También, inclusive, usar lubricante es bueno porque lava el alergeno que está en contacto con la superficie. Así que el uso también de lágrimas artificiales es bueno también en estos pacientes. Y otra cosa que estaba... y las lágrimas artificiales tú las usas junto con el antihistamínico en gotas. Sí, también. Mando ambas cosas. De hecho, usualmente estas gotitas arden los antihistamínicos. Sí, entonces un buen consejo es ponerlo en refrigeración, en la nevera, que esté un poquito frito, y eso ayuda muchísimo que cuando se lo coloquen, porque son niños usualmente, que no les produzca ardor. A mí me han dicho eso algunos pacientes. Eso les ayuda mucho, de ponerlos en frío. Igual con la olopatadina también. La olopatadina, la que estábamos conversando, que es un medicamento que tiene 2 mecanismos de acción distintos, entonces nos gusta mucho utilizarlo. Esa arde, yo me lo he puesto, porque cuando me dicen los pacientes, doctora, me arde, yo trato de explicarle y uno se pone a veces las gotas como para verificar que sea de verdad, porque sí, o sea, sí arden, el ojo es muy sensible, entonces sí arden, pero eso puede ayudar muchísimo. Mira, buen dato, ponerlo en la nevera y usar lágrimas artificiales. Y usar lágrimas artificiales, usualmente nos gusta usar lágrimas que no tengan conservadores, le decimos, que son, usualmente el apellido es PF, que es Preservative Free, o SP, sin preservantes. Ay, perfecto. Porque son lágrimas, porque se ha visto antes, las lágrimas artificiales, todos los medicamentos de oftalmología, se agregan ciertas moléculas para mantener como la estabilidad de la gota, que no se sobreinfecten, etc. Pero se ha visto que a largo plazo estas gotitas inflaman o irritan más que nada la superficie ocular. Entonces se ha diseñado, en realidad casi todas las gotas en la gama de oftalmología, opciones sin conservadores, sin preservadores. Y eso hace que la gota no arda tanto, la puedo usar más frecuente.
y que la superficie se mantenga lo mejor posible. Entonces, sí, si es lágrima artificial, preferiblemente que tenga ese apellido, que es PF o SP. Si no saben qué significa eso cuando ven en farmacia, porque cuando vas a farmacia y preguntas por una lágrima te dan como 10. Usualmente si tiene ese apellido, es bueno. Igual en la receta uno puede escribir uno también lo escribe. eso así Exacto. y ellos entienden. Exacto. Perfecto, mira qué bueno. No sabía ese dato. Oye, y estos niños a veces me llegan pacientes con estas rinoconjuntivitis alérgicas que de repente me dicen que tienen problemas para ver en la escuela, en el tablero, que no sé qué, y bueno, van a ver si tienen, y les van a revisar la vista o tienen lentes, y yo me pregunto si realmente la conjuntivitis alérgica puede afectar el desempeño visual del paciente. Creo que de forma, sí, yo creo que de forma aguda la molestia es más que nada como la sintomatología del niño que le esté picando el ojito, lagrimeando, eso sí puede causar un impacto en la calidad de vida del niño. Entonces, de repente por eso sí puede de repente afectar algo, pero que te afecte la receta de forma aguda no. Sí te puede afectar la receta de miopía de más que nada de astigmatismo, pero es a largo plazo. Y es porque usualmente estos niños que tienen conjuntivitis alérgica se rascan mucho los ojos porque les pica. Entonces uno, como un niño, tú no le puedes decir no te rasques los ojos si te pica. O sea, yo a mi hijo si tiene una picada, él a veces se saca sangre porque le pica y es muy difícil comunicarle como que no te rasques. El que va a saber eso, pues. Entonces, este rascado crónico sí está asociado a que la córnea es como el vidrio transparente que tenemos dentro del ojo. Entonces, esa córnea tienen curvaturas. Cuando nos rascamos de forma crónica, estas curvaturas, hay algún eje de la córnea que se puede hacer más curvo de lo normal. Eso se llama astigmatismo. Y es un astigmatismo que puede progresar hasta, inclusive, el rascado se asocia a algo que se llama queratocono, que es ya una forma de la córnea totalmente patológica, o sea, alterada, y que sí necesita un manejo ya muy, muy especializado por un especialista en córnea. O sea, que puede llevar a consecuencias mucho más grandes. Puede ser consecuencia del rascado crónico. Sí. Hay una campaña muy grande del rascado, de que no te rasques los ojos, justamente por eso. Sí. Wow. Sí, importante que se coloquen siempre sus gotitas antihistamínicas, que vayan al alergólogo, vayan a su pediatra lo manda al alergólogo, nosotros lo mandamos al oftalmólogo y ahí nos manejamos todos en equipo. En conjunto, en equipo, porque al final del día, yo siempre digo, el zapatero a su zapato, o sea, porque cuando yo veo este síndrome o estas conjuntivitis alérgicas que son muy refractarias, sí, a mí me gusta mandar al alergólogo. Entonces, sí me queda la duda que cuando lo mando, ¿qué sucede allá? Claro, sí, ahí para eso estamos. Bueno, la causa de la rinoconjuntivitis alérgica, bueno, también puede ser conjuntivitis solamente, es por aeroalergenos. Entonces, los aeroalergenos son 5 grupos, básicamente los ácaros del polvo, las cucarachas, el moho, que generalmente esas 3 están muy asociadas a la humedad. Y aquí en Panamá eso es el pan nuestro de cada día. 9 de cada 10 de mis pacientes tienen alergia a alguna de esas 3. Claro. A los ácaros del polvo sobre todo, pues están en todos lados, son parte de la familia. Exacto, es un integrante más. Y las cucarachas a veces también son también lastimosamente, sí. Entonces, el moho a veces, porque tenemos muchos problemas con filtraciones, a veces en los edificios, las filtraciones son un tema que, bueno, no sé, en mi edificio hay filtraciones. Yo creo que yo no conozco a nadie que tenga un edificio que no tenga filtraciones. Las mascotas, que también son parte de la familia. Pero esa parte de la familia es, pues... Sí, ¿sabes? eso ya... Perrito, gatito, y el polen. Aquí en Panamá el polen es bien raro que sea causa alergia. Entonces, esas 5 causas se pueden detectar mediante pruebas cutáneas. Claro. Hay diferentes tipos de pruebas. La verdad, la mejor es la cutánea, que es la que hacemos los alergólogos en el consultorio. Colocamos una gotita de cada uno de los alergenos. Claro, hay diferentes... ¿Inyectada? ¿O tópica? No, eso es cutánea. Es un raspadito. Se coloca la gotita, tú la vas marcando y luego haces un raspadito con es un prick, es una puntita que eso ni les duele. A los niños más que nada les da como miedito cuando ven que uno está haciendo algo ahí, pero
no sangran o nada. Claro. Entonces a veces se ponen un poquito así reacios, pero yo a veces hago dibujitos que si la jirafa no sé qué. Ahí que uno se los entretiene. Ajá. Y luego 10 minutos después de haber colocado las gotitas sale entonces el resultado. Claro. Y dependiendo del resultado entonces le dirigimos el tratamiento de inmunoterapia si lo amerita. Y generalmente lo amerita porque ya cuando tienen síntomas que están afectando la vista, claro. sobre todo, o si tienen asma refractaria a los tratamientos, entonces la inmunoterapia va dirigida específicamente a lo que sea que le haya salido en la prueba. Claro. Por lo menos ácaros, que es una de las más comunes, tenemos inmunoterapia para ácaros, ya sea inyecciones o también existen unas que se coloca debajo de la lengua. Ah, interesante. Ajá, porque yo tenía el concepto de las inyecciones, ajá, pero ya hay otras rutas, sí, han desarrollado otras rutas, qué bueno. Sí, mucho mejor. Qué bueno, mucho mejores a estar inyectando. Exacto, y el papá, tú nada más le enseñas a los papás le enseñas cómo colocarlo, lo ponen en la nevera y se coloca debajo de la lengua ya todos los días. Súper, súper. Exacto. Y eso me imagino que tiene un impacto súper importante en estos cuadros alérgicos sistémicos que tienen estos niños. Y su calidad de vida también, claro. en la calidad de vida de los papás, de que ya no tengan que preocuparse por todo lo que el niño está sufriendo también, y el niño pues en la escuela, en sus actividades diarias, que no pueden ver, de repente no pueden ver bien o estar rascándose. También existe inmunoterapia para perro y gato. Eso es buena noticia para las familias que tienen mascotas y sale positivo. Sí, para que no tengan que regalar a la mascota. Sí, eso es un trauma muy grande tener que hacerlo, ¿no? Ajá. Sí. Yo también, o sea, esta parte de la inmunología es un mundo, eso cuando lo estudiamos en la facultad, eso era como que, wow, qué abrumador. Y de parte, ya yo me enfoqué en un órgano un poco más pequeño que es el ojo, la parte de los pacientes que son atópicos, porque también tenemos conjuntivitis alérgica, pero también tenemos queratoconjuntivitis atópicas, o sea, eso es una entidad un poco distinta y se maneja también distinto, porque usualmente estos pacientes también tienen que ir al dermatólogo porque tienen sus lesiones de atopia, inclusive puede afectar los párpados. Y ahí sí quisiera saber un poquito del manejo de los corticoides en estos pacientes, porque nosotros podemos manejar estos tipos de queratoconjuntivitis atópica con corticoides, pero lastimosamente el corticoide es un medicamento de uso libre. Entonces cualquier persona lo puede comprar en farmacia. Y debe ser usado 100%, sea cual sea la vía de administración, de forma supervisada. Y yo creo que tú estás totalmente de acuerdo con eso. Sí, exacto. Sí. Todos los médicos estamos de acuerdo con eso. Por todos los efectos adversos. Exacto. Y muchas veces los papás ven que la cremita de corticoides funciona y les gusta en el momento, el efecto inmediato. Sin embargo, la complicación que eso puede tener es algo que hay que educarlos para que... Educación principalmente. Porque eso siempre es supervisado. Nunca dejarlo hacia lo libre. Porque de hecho, de parte de oftalmología... Y yo que estudié glaucoma, el corticoide puede producir glaucoma, de hecho, y esto no mucha gente lo sabe. Eso. Sí, entonces, porque aumenta la presión del ojo, esto es un efecto que puede tener. Inclusive, no solo en gotitas, también en cremas tópicas en la piel. Yo siempre pensé que solamente era ese efecto del glaucoma de los corticoides, pensé que solamente era con los corticoides tomados o los inyectables, pero incluso hasta los tópicos que te lo pongas en la cremita por acá, así sea en cualquier parte del cuerpo. Porque hay absorción sistémica. Y no es que te lo pongas en el pie, que te lo pongas, eso a la larga tiene... Llega a tu torrente sanguíneo y el ojo es un sistema, un órgano muy vascularizado, entonces... Digo, no es que ahora los satanicemos porque los corticoides son unos medicamentos muy buenos, son grandes aliados para nosotros, pero hay que usarlos de forma supervisada. Y no es que lo vas a usar de cremita un día y ya voy a tener glaucoma, usualmente es el uso crónico. Donde uno ve que se producen estas complicaciones. Uso crónico donde nunca se tomó la presión del ojo, nunca se vio por un oftalmólogo. Sí, yo siempre les explico a los pacientes que debe ser máximo unos 5 días y suspenderlo. Y lo más importante en estos pacientes con dermatitis atópica, que es la que se asocia a la queratoconjuntivitis atópica, el uso de las cremas emolientes. Correcto. Hay muchas otras medidas a tomar en el manejo de esos pacientes antes de recurrir al corticoide. De una vez. El manejo también de la ropa, la tela con la que la ropa que usan debe ser de algodón, no telas sintéticas. El jabón con el que se bañan debe ser jabón sin detergente. Con lo que lavan la ropa y todo, inclusive, el jabón con el que lavan la ropa. Las temperaturas que tengan, si hace mucha calor o si hace mucho frío, también les hace daño. Si usan perfumes.
Y las cremas que usen debe ser una crema idealmente emoliente. Hay varias cremas emolientes en el mercado para controlar eso. Incluso la crema emoliente deben usarla cada ratito. Cada 2 horas, cada 3 horas debe cargar esa crema encima y para evitar tener que recurrir al corticoide. Que sí los dermatólogos lo usan, pero también supervisado. Ese es el gran mensaje, como que podamos usarlo, pero de forma supervisada. Sí, y también ellos, los papás también se dan cuenta que inicialmente el corticoide deja una mancha en la piel y esa mancha es un lío luego que resolverla. Exacto. Y ahí se van dando cuenta como que y lo van dejando también. Sí, que el medicamento no es inocuo, o sea, no es una cremita nada más. Sí, definitivamente. Pero bueno, es un aliado definitivamente. Es un aliado definitivamente, claro que sí. Sí, yo creo que las conjuntivitis alérgicas impactan la vida del niño, su calidad de vida. Pueden tener consecuencias a largo plazo, como te mencioné, la del rascado crónico que puede producir queratocono. Pero inclusive las queratoconjuntivitis atópicas, cuando agregamos la palabra querato, es que puede afectar la córnea inclusive, estas enfermedades. Y cuando afectamos la córnea, esto es como la primera capa de donde entra la luz a nuestro ojo, que si hay algún tipo de opacificación, sí va a impactar de forma a veces permanente la visión de alguien. Entonces, también por eso es tan importante poder hacer estos manejos de estas queratoconjuntivitis atópicas, por esta consecuencia que podemos tener en la visión de forma permanente, que tal vez, quién sabe, necesiten un trasplante corneal más adelante o algo. Entonces, yo creo que eso también, o sea, dentro del espectro, obviamente en toda enfermedad hay casos leves, hay casos severos. Lo importante es como poder tener la oportunidad de acudir a un especialista que te haga una buena evaluación en tanto en niños como en las queratoconjuntivitis atópicas, porque esas usualmente sí ya te acompañan hasta la 5ª década de vida. Usualmente estos pacientes pueden tener síntomas. ¿Y la queratoconjuntivitis atópica también causa como el rascado ese? Sí, también, usualmente el rascado. Y puede tener exacerbaciones por alergenos también. Ajá, exacto, entonces esos, así como el asma también te lo puede exacerbar algún alérgeno, una asma crónica que no puedes controlar. Claro, el mismo grupo de aeroalergenos básicamente que causa lo que es la conjuntivitis así que ahí alérgica. Sí o sí vamos a tener un manejo de la mano con un alergólogo. Sí, súper importante. Y también en estos niños con rinitis usamos los corticoides nasales y eso también hay que tener el uso controlado. Uso controlado, eso, o sea, si es corticoide, tener el uso controlado. Sí, yo me voy también por la línea de que utilicen, para los ácaros del polvo, pues hay pues la limpieza, no tener cajas de cartón, a veces tenemos muchas cosas acumuladas, tenemos a veces la tendencia de tener cosas enchecheradas en las casas o muchos peluches. Los niños tienen muchos peluches que acumulan polvo. Sí, eso es lo principal que le regalan. Entonces... Sí, y no piensan que hay que lavarlos, hay que circularlos, hay que sacarlos y no dejarlos ahí forever and ever en la cuna del niño. Sí. Son medidas también, yo creo que no todo en medicina debe ser medicamentos, son también medidas un poquito más como de, no es actitudes, sino de, eso tiene un nombre, ahorita se me escapó, pero son medidas que impactan también este tipo de conjuntivitis y cuadros alérgicos, definitivamente. Sí, medidas de cuidado, medidas de ¿Y qué tan frecuente es esta herencia de estos cuadros alérgicos y de la atopia y todo eso? O sea, porque yo, por ejemplo, anecdóticamente somos 5 hermanos, de esos 2 son súper alérgicos, asmáticos, atópicos, etcétera, y 3 no. Y de mis papás, mi mamá es la que ayudó, aportó en eso, pero ¿qué tan frecuente es que nosotros veamos esto como papás y que lo podamos ver reflejado en nuestros hijos? O sea, ¿hay alguna asociación? Claro que sí, definitivamente que hay un factor hereditario importante. No te sé decir así como un número, un porcentaje. No hay un número estudiado porcentaje. No te puedo decir un número, pero sí, definitivamente que hay un factor de riesgo. Pero el hecho de que tú seas alérgica y que tú tienes un hijo, eso no significa que el niño va a ser alérgico. O sea, no es algo que está 100%. Exacto. Y tampoco se recomienda que, a veces me llegan papás, es que yo soy alérgica, yo quiero que le hagas la prueba al niño para ver si él va a ser alérgico. No, tampoco funciona así. Ok. ¿Y hay algo demostrado que pueda
evitar que un niño las desarrolle? ¿O simplemente eso es como... Realmente no, Como bueno, yo le digo a los pacientes, así Diosito te mandó al mundo. buena alimentación. La Ok. leche materna se sabe que tiene, bueno, Ok. tampoco hay una evidencia así como contundente de que la Contundente. leche materna tiene un efecto así como que te va a evitarlo, pero Pero por sabemos todas las que tiene inmunoglobulinas que le muchos pasa al beneficios. bebé Ajá, y todo eso. exacto. Ok. Ahí. Eso todo puede impactar, súper. Qué Ujú. interesante. Y mientras más temprano el niño se exponga también, por ejemplo, a lo que es Ajá. las mascotas, es bueno también. Eso Ok. tiene... Súper. Ellos, mientras más temprano se exponga, hay menos riesgo de que el niño De que vaya a las desarrolle después, porque más- muchos ajá. papás dicen, no, o sea, cuando esté más grande, o la comida famosa, como que no le voy a dar esto hasta Ajá. que cumpla cierto año de edad, y eso se ha visto que en realidad la exposición más temprana es mejor. De los alimentos también, Sí, así mismo. así es. mismo. Ujú. Súper interesante todo ese tema. ¿Cómo va cambiando todo, no? Sí. Tal vez en 10 años hagamos un podcast igual y ya. Sí, toda la información La información sea Dios otra. mío, Sí, así exacto. que hay que Qué mantenerse interesante. actualizado. Ajá, básicamente tenemos en verdad mucha información que compartimos, Sí, ¿verdad? sí, de verdad uno nunca sabe, pero el cuerpo humano todo está relacionado, aunque uno no lo crea y uno no se puede quedar encasillado como nada más. Esto es lo que, Ajá, lo que uno ve, así sí. es. Sí. Sí. Bueno, muchas Sup- gracias, Ana, por estar Muchas aquí gracias por la conmigo, invitación. con nosotros. Me encantó conversar contigo A y mí bueno, ya también. tenemos muchos pacientes que podemos compartir y trabajar juntos. Trabajar en conjunto en pro de Sí. ellos. Claro que sí. Bueno, gracias. A ti. Chao. Hasta Nos luego. vemos en una próxima Inmunoaventura.